¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se acercan las elecciones del próximo 20 de diciembre y hoy queremos conocer las propuestas del Partido Socialista. Por eso nos acompaña en Espacio Abierto Ángel Mato, que es el candidato del PSOE al Senado. Ángel Mato, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, son muchos los temas que hay sobre la mesa, pero sin duda una de las cuestiones que más preocupa a nuestro país es el tema del paro, el tema del empleo. También lo podemos extrapolar a nuestra comarca, Ferrolterra, que está muy castigada por esa cuestión. ¿Y qué medidas serían necesarias para mejorarla? Bueno, yo creo que el empleo es, como decías, el principal problema que tiene ahora mismo el país y muy significativamente la comarca, ¿no? Yo creo que el problema del empleo tiene bastante que ver con el modelo productivo que tenemos, ¿no? Al final, en España, a lo largo de estos años de crisis, para hacerle frente a esa crisis económica a nivel mundial, el Partido Popular afrontó la crisis de la manera tradicional en la que suele abordar este tipo de cuestiones los partidos de derechas, ¿no? Reduciendo los salarios, precarizando el empleo y, en definitiva, eliminando una buena parte de los derechos sociales, ¿no? Nosotros creemos, el Partido Socialista va a afrontar estas elecciones con una propuesta de reindustrialización, basada fundamentalmente en competir en lugar de en salarios, en tecnología, en valor añadido, en definitiva en vender productos de más calidad y más eficientes para poder venderlos también a mejor precio. De esa manera conseguiríamos tener un empleo de mejor calidad y, por supuesto, podríamos mantener nuestro estado de bienestar que tanto nos ha costado ir trabajando a lo largo de estos años, ¿no? En concreto en la comarca, bueno, pues en concreto en la comarca, alrededor del sector naval hay una serie de sinergias que tienen que ser aprovechadas, no solamente es el sector naval, hay problemas, pues, pongamos por caso, con el sector pesquero, hay problemas con la ganadería, hay problemas, en definitiva, en varios sectores todos que tienen que entrar en un gran proyecto y un gran pacto por la reindustrialización de la comarca, aprovechando la experiencia que desde hace tanto tiempo tenemos alrededor de, bueno, la antigua Navantia, la antigua Bazán, la antigua Astano y la hoy Navantia, ¿no? En definitiva, se trata de buscar nuevos mercados, de aprovechar las nuevas tecnologías, de aprovechar los nichos de empleo que hay. Pongamos por caso, en esta comarca tenemos varias empresas del sector energético, hay que aprovechar esas infraestructuras para ir dinamizando el sector industrial y darse cuenta de una cosa: la industria siempre ha mantenido mejor el empleo en tiempos de crisis. Estamos muy lejos de la media europea en digamos, valor añadido industrial, y yo creo que ese es el paso que tenemos que dar para convertir a nuestro país en un país competitivo desde el punto de vista europeo. No podemos estar compitiendo con bajos salarios que lo que nos conducen es a una mayor deuda como país, a una precarización absoluta del empleo, a más desigualdad y a más pobreza, que por desgracia son el resultado que ha tenido pues estos 4 años de gobierno y con una política muy dirigida en este sentido, ¿no? Que además tiene una particularidad. Al haber menos cotizantes hoy que en el año 2011, se está poniendo en riesgo también la hucha de las pensiones, ¿no? Esa hucha que nos hemos dado todos para poder hacerle frente a esas pensiones de jubilación los próximos años, ¿no? Bien, habla y menciona el tema de salarios. Si ustedes salen elegidos, ¿derogarán la última reforma laboral? Sí, derogaremos la última reforma laboral y recuperaremos los derechos laborales, porque se ha visto, como le decía, que han sido fundamentalmente ineficaces. Es decir, no han servido ni para reducir deuda en el país, no han servido para mantener unos niveles de bienestar, y el Partido Popular se ha, digamos, cebado en esos recortes sociales, tanto en materia de sanidad, educativa, derechos sociales, pues basándose en precarizar el empleo. Esa fue la primera reforma que hizo, y la hizo de forma unilateral. Esto conlleva a que hoy se cotiza menos, la seguridad social tiene un déficit, cuando en tiempos de gobiernos socialistas, el anterior, el de Zapatero, tenía sistemáticamente superávit, y por lo tanto, pues lo que le acabo de comentar, esa reforma laboral ha sido perniciosa para poder afrontar un momento de crisis como este, donde esas políticas sociales son más necesarias que nunca.
¿Y subirán el salario mínimo interprofesional? Sí, la idea es también subir el salario mínimo interprofesional para intentar alcanzar como mínimo el 60% del salario medio, que es lo que recomienda Europa para este tipo de salarios. Eso lo haremos en 2 legislaturas y la idea es combatir de frente la desigualdad y sobre todo la pobreza. Dese cuenta que en este país hay ahora mismo, derivado de esa reforma laboral, aproximadamente 12 millones de trabajadores pobres. Ni siquiera el trabajo hoy en España garantiza el tener una vida digna. Esto lo vemos día a día, porque estos son datos, pero al final todos conocemos a personas mayores que gracias a su pensión de jubilación hoy pueden mantener a sus hijos y en muchos casos también a sus nietos. Estamos conociendo en España problemas que no conocíamos en tiempos de democracia. Pobreza energética, pobreza infantil. En realidad, el Partido Popular ha gobernado para los ricos, porque a lo largo de estos años no todo el mundo ha perdido. A lo largo de estos años ha habido gente, una población muy reducida, un 1%, que se ha hecho mucho más rico de lo que era y sin embargo la inmensa mayoría, el 70% de la población, ha empeorado sus condiciones de vida, ¿no? Por lo tanto, lo que ha aumentado a lo largo de estos 4 años de gobierno del Partido Popular ha sido fundamentalmente la desigualdad. Y eso es lo que tenemos que corregir si a partir del 20 de diciembre pues los ciudadanos nos dan su confianza, ¿no? El empleo va vinculado muchas veces también a la educación. Vemos que España es un país donde hay muchísimos jóvenes formados con una amplia formación, con carreras, con másteres universitarios y que tienen que abandonar nuestro país para marchar fuera a desarrollar sus cualidades, ¿no? Digamos. Eso es un tema en el que también va a trabajar el Partido Socialista, que no marchen tantos jóvenes de España. Pues sí, porque tal y como le decía, proponemos un modelo de crecimiento distinto, un modelo de crecimiento justo, que está basado precisamente en la formación, en el competir gracias a la investigación, el desarrollo y la innovación. Mire, es una lástima ver del orden de 700.000 jóvenes han dejado nuestro país, jóvenes bien formados, en su inmensa mayoría, que están pues trabajando para iniciar su vida en sectores como la hostelería, en países en el extranjero. Incluso algunos ya llevan un cierto tiempo y han conseguido trabajar en su profesión, aportando todo ese conocimiento a otros países. Nosotros lo que queremos es que esos jóvenes retornen, que poco a poco vayamos recuperando ese talento científico y que se ponga a trabajar por el país, le devuelva a la sociedad los servicios públicos y esa política de becas que había hasta este momento, pues garantizaba, ¿no?, la igualdad de oportunidades. Yo siempre lo digo y estoy muy agradecido a esas políticas socialistas porque en mi caso yo soy hijo de un trabajador de Bazán, esas políticas y esas becas que da el Estado me han permitido adquirir formación universitaria y esa formación universitaria me ha permitido obtener un trabajo digno y en definitiva tener una familia, fijar mi residencia en Ferrol. Hoy esas ayudas no están garantizadas. Yo creo que el Partido Popular no cree en la igualdad de oportunidades. Cree que tiene que haber 2 Españas, una España para ricos y otra España para el resto. Por lo tanto, yo creo que nosotros vamos a poner pies en pared, a ponerle freno a este tipo de políticas, porque creemos que cuando se gobierna hay que los recursos del país dirigirlos a la mayoría, no solamente a unos pocos. Y por lo tanto, la educación va a estar siempre en el centro de nuestra política, pero política en términos generales. De esa manera, lo que planteamos es mejorar la dotación económica para las becas, recuperar los programas de estudio en el extranjero, Erasmus, Sócrates, en el interior de España, a los niveles que tenían antes de la crisis, y también proponemos un plan de retorno de científicos. Nos hemos marcado a lo largo de 4 años recuperar a 10.000 jóvenes científicos para que empiecen a trabajar en esa línea. Creemos que España tiene que competir como compite Dinamarca, como compite Alemania, creando nuevos productos más eficientes, mejor desarrollados tecnológicamente y no tener que competir en precio.
hemos alcanzado un nivel de bienestar, queremos mantenerlo y por lo tanto lo que tenemos que generar es nuevas patentes, trabajar en energías verdes, en el envejecimiento activo, en la eficiencia energética y de paso, sostener todo el sistema de bienestar que permita que las generaciones futuras pues también puedan tener una igualdad de oportunidades y mantener también la estabilidad de una vida, también en lo referido a los pensionistas, es decir, mantener la hucha de las pensiones para que, digamos, uno cuando ya lleva toda su vida trabajando pueda descansar cuando está jubilado ya con tranquilidad, con la tranquilidad de saber que su pensión le va a llegar para tener una vida digna, ¿no? En el tema de la educación, un matiz, ¿fomentarán también la formación profesional? Sí, es una cuestión estratégica porque dése cuenta que otro efecto de la crisis y de la burbuja inmobiliaria ha sido que aproximadamente 1,5 millones de jóvenes han dejado sus estudios para dedicarse, pues seguramente por razones económicas, a trabajar precisamente en sectores vinculados a la construcción. Y hoy se encuentran con una edad muy elevada y no tienen ninguna capacitación, ninguna habilitación que les permita reincorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es crear 200.000 plazas más de formación profesional que permitan tener un itinerario formativo y de especialización, trabajando conjuntamente con la empresa privada que permita a todos esos jóvenes que se han quedado descolgados pues reincorporarse a la vida laboral y afrontar su futuro con una mayor seguridad, ¿no? Bien, hablaba también de las pensiones, ¿no? Un tema que también parece que a veces se habla de que peligran, ¿no? en nuestro país, el tema de las pensiones. ¿Y tiene pensado el Partido Socialista subir esas pensiones a los que ahora mismo lo están cobrando? Mire, nosotros lo que tenemos pensado en principio es reforzar el sistema de pensiones. Dese cuenta que en tiempos de gobierno socialista, en tiempos de gobierno de Zapatero, en 7 años la pensión mínima se incrementó un 53%. Estos últimos 4 años la pensión mínima se incrementó un 4,8%, por debajo de la subida de precios. Por lo tanto, los pensionistas han perdido poder adquisitivo. Y además, como le decía antes, nuestros mayores han sido una capa de cobertura social que ha amparado a muchas familias que han perdido su trabajo, a muchos hijos que han perdido su trabajo, han garantizado la vida en condiciones dignas de mucha gente, y yo lo he visto hace muy poquito recorriendo pues, el barrio de Caranza, como abuelos se encargaban de cuidar a sus nietos mientras sus padres pues, intentaban hacer un trabajo que no les llegaba para vivir y les ayudaban con su pensión, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos que haya un envejecimiento digno. Creemos que España tiene que estar a la cabeza de Europa en cobertura social y el Partido Popular ha utilizado sistemáticamente la hucha de las pensiones para otros usos. Fíjese, de 77.000 millones que teníamos en el año 2011, incluso en tiempos de crisis, desde el año 2008, la hucha de las pensiones se incrementaba. Se destinaron ingentes recursos para mantener esa hucha de las pensiones y tener una cierta estabilidad. Hoy, en el año 2015, se ha reducido a la mitad. Afrontamos con riesgo de no poder pagar las pensiones nuestro futuro. Por lo tanto, eso hay que corregirlo de inmediato. Para eso vamos a reforzar la normativa para que no se pueda utilizar el fondo de las pensiones para cualquier destino, y también vamos incluso a promover algunas mejoras fiscales para garantizar, digamos, una buena financiación de esa hucha de las pensiones que nos permita, como le decía, vivir una vida digna durante toda nuestra vida, ¿no? Bueno, mencionaba también antes el tema de la pobreza. Hemos conocido hace poco datos de Cáritas en Ferrolterra. También los niveles de pobreza han aumentado en nuestra comarca, incluso en personas que también están trabajando. ¿Difícil de solucionar bajar esos niveles de pobreza? Bueno, yo no me imagino a ningún gobierno. Yo he tenido la capacidad y la suerte de haber podido gobernar un área mientras estuve de concejal en Ferrol. Yo no me imagino a ningún gobierno
que cuando haga su presupuesto y tenga un orden de prioridades a la hora de afrontar ese gobierno y vea los niveles de pobreza que hay hoy en España, cómo no se centra en el primer problema que tiene. Para mí no hay ningún problema más importante que la pobreza infantil, la situación en la que se han quedado muchas familias en nuestro país sin ningún tipo de prestación, yendo sistemáticamente a los bancos de alimento para poder, digamos, recibir un poco de comida cada día. Yo creo que para un gobierno ese tiene que ser su primer objetivo, ¿no? Nosotros planteamos abiertamente que vamos a destinar 6.000 millones de euros para crear ese ingreso mínimo vital, como hay en algunos países desarrollados de la Unión Europea, para hacerle frente a esa situación que nos parece gravísima. Nosotros no queremos, no podemos ser gobernantes si no nos parece un drama que haya 2,5 millones de niños en riesgo de exclusión o pobreza. Yo creo que esos son los problemas reales de este país. Yo me asombro cada vez que veo presumir al Partido Popular de ese crecimiento económico cuando hay estos problemas encima de la mesa. No son solo esos, la pobreza energética, es decir, alguien que tenga que pasar frío en su casa pues porque no tiene recursos para poder pagar la calefacción, ¿no? Yo creo que esos son los problemas más importantes que hay que resolver. El ingreso mínimo vital va a funcionar como una prestación no contributiva para aquellas familias que lo han perdido absolutamente todo, que ya no tienen derecho a la prestación para que al menos puedan tener una vida digna. Lógicamente, trabajaremos para que haya más empleo y para que el empleo sea de mejor calidad. Y por eso le decía el efecto pernicioso que tiene la reforma laboral. No ha servido para resolver los temas macroeconómicos, ¿no? Tenemos más deuda que antes, etcétera, pero lo que ha generado es mucha más desigualdad y unas condiciones de vida que no se recordaban en España en tiempos de democracia, ¿no? ¿Y cómo ven desde el Partido Socialista la situación de la sanidad, actualmente en España? ¿Cuáles son las líneas de su partido de cara a las próximas elecciones en esa materia, en la de sanidad? Bueno, pues en materia de sanidad nosotros creemos que nuestro primer objetivo va a ser recuperar la sanidad pública con carácter universal. Bueno, el Partido Popular nunca creyó mucho en la sanidad pública. Hoy la defiende porque sabe que es quizá la prestación más valorada por parte de todos los ciudadanos, pero en el año 82, gobernando Felipe González, cuando se promulgó la Ley General de Sanidad que universalizaba los servicios sanitarios a toda la población, es decir, por el mero hecho de ser ciudadano, uno tenía derecho a la prestación sanitaria, ellos votaron en contra, ¿no? Yo creo que ellos están interesados en que, como han demostrado en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, están interesados en ir paulatinamente privatizando ese servicio. Y al mismo tiempo han hecho unos recortes que han provocado unas condiciones laborales para el personal sanitario que son muy indecentes. Ahora mismo hay personal sanitario que trabaja 22 horas seguidas en distintos centros, contratos por días, horas, etcétera, lo cual ha redundado en un peor servicio, porque un profesional que tiene que trabajar 22 horas diarias, pues es incapaz de hacerle frente a una prestación de un buen servicio. Lo hacen muchas veces por el esfuerzo personal, pero claro, entendemos que un servicio clave como ese no puede estar en esas condiciones, ¿no? Y lo que le decía, recuperar la universalidad de la sanidad. Hoy sabe usted que cuando un joven que no ha trabajado nunca, que son muchos, ¿no? A partir de 26 años ya no tiene derecho a la tarjeta sanitaria. Por lo tanto, ni siquiera ya es el drama de aquella gente que no dispone de papeles, que para nosotros son ciudadanos de primera como el resto, ¿no? Si han tenido que llegar a nuestro país, es la propia población española la que no dispone de ese derecho, ¿no? Para nosotros todos los ciudadanos que hay en España son iguales y tienen que tener tenemos que ser capaces como sociedad de mantener un sistema sanitario que nos coloque a la cabeza de Europa. Mire, muchas veces respecto a esto de la sanidad se es un poco hipócrita, ¿no? Porque nuestro sistema sanitario ha sido envidiado por parte de muchísimos países, el último Estados Unidos, ¿no? Pero
con la educación pública pasa lo mismo, ¿no? Yo quiero decir en estos micrófonos que aquí, ante estas cámaras, que la Universidad Pública Española está a muy buen nivel. La educación española está a buen nivel y hay que mantenerla. Le voy a dar un dato. Hace pocos días conocí que la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela está entre las 10 mejores facultades de todo el mundo, y es una facultad pública. Y yo desde aquí le lanzo mi más sincera enhorabuena a los profesionales que allí trabajan, pero lo quiero poner como ejemplo de que algo que mantenemos todos, algo que es nuestro, pues está a la cabeza, ya no de Europa, del mundo, y es un servicio público, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a defender los servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones para que sean universales y dignos, ¿no? Bueno, lo podemos unir también un poco a la sanidad, porque también hay mucha gente que está enferma, que está en situación de dependencia, cuyos familiares tienen que atenderles, ¿no? ¿Qué le diría a los telespectadores que nos están viendo ahora mismo aquí en Televisión de Ferrol, que tienen a alguna persona en situación de dependencia? ¿También por esa dirección se van a tomar alguna medida? Pues es lo que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? Pues el Partido Popular se encargó de, al llegar al gobierno y al tener que hacer recortes, la situación no era fácil, era una situación de crisis mundial, es comprensible que haya que hacer algunos retoques en un presupuesto, pero lo que ha hecho es que pagase la gente que era más vulnerable, ¿no? Entre otras cosas, aquellas personas que tenían necesidades. Igual que le estábamos comentando en los recortes en materia educativa, y yo le decía, ¿cuáles han sido los principales afectados? Pues los niños, ¿no? Solamente en Galicia, fíjese, en materia educativa hay 3.000 docentes menos. ¿Sabe cuáles han sido los principales docentes que faltan hoy en las escuelas? Aquellos que prestaban atención a los niños que tenían algún tipo de necesidad especial. Han desaparecido. Pues lo mismo ha sucedido con la dependencia. Con la dependencia, como usted sabe, se había decidido que iba a haber una prestación contributiva, un salario, para aquellas personas que pues para amparar a su familia en esos momentos tan difíciles de dependencia, que es como mejor pueden afrontar esa situación las personas mayores que lo necesitan, lo pudieran hacer en su casa, tenían un salario. Y tenían un salario que contribuía a también mantener la seguridad social. Eso ha desaparecido porque el Partido Popular no cree en ese sistema, no cree en que una persona que tenga que dejar su trabajo para dedicarse a atender a un dependiente merezca tener una ayuda del Estado para poder hacerle frente a esa situación. Lamentablemente yo creo que todos conocemos esa circunstancia, bien directamente, bien por familiares, y sabemos lo difícil que es. Para eso está el gobierno de un país. Esos son los problemas reales. No, los problemas reales no son hacer una amnistía fiscal de la que se beneficien unos pocos, ni favorecer solamente a algunas empresas muy grandes o a algunos bancos. Los problemas reales de un país, el objetivo de un Estado, es redistribuir la riqueza. Si hay riqueza, hay para todos. Y cuando hay situación de menos riqueza, lo que hay que preocuparse es por mantener las políticas sociales. Ese es el objetivo de un gobierno. ¿Y echan en falta políticas de igualdad desde el Partido Socialista? Bueno, nosotros creo que cuando hemos gobernado hemos hecho mucho por la igualdad. Yo creo que la incorporación de la mujer al mercado laboral a gran escala, ¿no? como es hoy, queda muchísimo por hacer, a gran escala se produjo gobernando los socialistas del país, ¿no? Pero queda muchísimo por hacer. Nosotros, claro, que echamos en falta más políticas de igualdad. Por lo tanto, vamos a destinar una buena parte de nuestros recursos para que, por ejemplo, en las empresas exista un registro donde se quede perfectamente detallado cuál es el salario de los trabajadores y las trabajadoras y se puede hacer la comparativa para reducir esa brecha salarial. Y, por supuesto, también tendremos que atender cuestiones que son una lacra social, como la violencia de género, ¿no? que se está produciendo en nuestro país. Queremos revisar esa ley integral de violencia de género para atender a las necesidades del siglo XXI. Es un problema al que no le podemos dar la espalda y tenemos que afrontar con la mayor seriedad, ¿no? En definitiva, pues garantizar que las mujeres vayan paulatinamente alcanzando los mismos niveles que los hombres. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero que nos queda un largo camino. ¿Qué sucede? Como le decía, que
a lo largo de estos 4 años lo que se ha sufrido es un retroceso enorme. Fíjese usted lo que pasó en materia de aborto, ¿no? Que al final el Partido Popular amenazó con hacer una ley para contentar a esa parte, a esa serie digamos, militantes que tiene más a la derecha, ¿no? Planteando una ley del aborto completamente diferente, cuando la ley de plazos que había aprobado el gobierno de Zapatero era una ley perfectamente consensuada que garantizaba todos los derechos a las mujeres, y finalmente, bueno, pues ha llegado a un camino intermedio. La mayoría absoluta al Partido Popular le ha servido para aplicar las políticas de la derecha sin ningún tipo de cortapisas, y yo creo que eso no es bueno para el país y sobre todo no es bueno para la mayoría de la población. Y señor Mato, ya para finalizar, ¿qué le diría a los telespectadores que están ahora mismo en sus casas? ¿Por qué deberían votar al Partido Socialista? Bueno, pues yo a este respecto lo que les diría sería que a partir del 20 de diciembre lo que se va a decidir es qué tipo de sociedad es en la que queremos vivir. Yo creo que hoy por hoy todos tenemos claro que solamente hay 2 alternativas. La alternativa de que sigamos como durante estos 4 años con un gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, con más recortes, más desigualdad y más pobreza, o que cambiemos el timón y el rumbo del país y que haya un gobierno que esté preocupado por la mayoría, por una recuperación justa, por más y mejor empleo, por recuperar el diálogo y el consenso a la hora de afrontar los problemas importantes que tenemos todos. Queremos gobernar para la mayoría de la población, no solamente para unos pocos. Ahora mismo hay que hacerle frente y combatir las desigualdades que hay en este país. Yo creo que eso es lo que nos jugamos. Yo creo que eso es lo que tiene que decidir la mayor parte de la población. Nosotros sabemos cómo hacerlo, porque somos un partido político que ha gobernado en tiempos de mucha dificultad, después de la transición, y hemos demostrado, creo, durante muchos años que somos capaces de, ante esas situaciones de problemas y crisis económicas, nosotros vamos a no dejar a nadie atrás y vamos a trabajar para que la inmensa mayoría de la población pueda vivir un poco mejor. Pues Ángel Mato, candidato al Senado por el Partido Socialista, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. A ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí como cada tarde. Recuerden que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta, TV Ferrol, en nuestra página web de tvferrol.es o también en nuestra página de Facebook. Hasta mañana.